Ahí va. Muy bien, ahora sí. Como siempre tengo a Nick que me acompaña en las transmisiones, en la parte tecnológica. Bueno, la idea de esta presentación es reunir, les comentaba, todos los comentarios, las inquietudes de los padres y de los familiares que están a cargo de los chicos en este momento y que es bastante intenso porque es realmente diario y todo el día tener que estar presentes. Bueno, obviamente cuéntenme, acá estoy viendo ya que están escribiendo, todo lo que ustedes quieran preguntarme, tienen toda la oportunidad de hacerlo. Si no los puedo responder hoy, lo responderé en la próxima, pero toda la disertación que armé, la armé con lo que me comentaba la gente, ¿sí? En estos días salió esto de la posibilidad de que me escriban por el WhatsApp y la verdad es que la gente escribió. Por ejemplo, una abuela me dice, después que te escribí ya me sentí más tranquila. Y a veces estas cuestiones del lenguaje nos ayuda a mejorar y a empeorar. Cuando sentimos que contamos, cuando sentimos que organizamos el lenguaje para explicarnos a nosotros mismos lo que nos está pasando, en general ya nos vamos sintiendo mejor. Bueno, estamos en días muy complejos. Yo voy a armar toda la presentación siguiendo obviamente está en Power, y el que tiene ganas de tener la presentación en el Power nos puede escribir un mail o nos puede solicitar vía WhatsApp y yo se las envío. Lo primero que hice es guiarme por determinados artículos científicos que pudieron hacer la evaluación del impacto psicológico en cuarentena, que como se imaginan muchos no hay, porque esto es bastante nuevo en lo que respecta a la pandemia mundial, ¿sí? Al alcance que tiene. Pero sí el estudio es de Intramed y de marzo del 2020, así que el que quiera mayor referencia sobre el estudio y el paper yo se los puedo pasar. Y es un review que se hizo de cuál es el impacto que genera la cuarentena, qué vamos a esperar con estas cuarentenas y qué podemos hacer para mejorar nuestra salud mental. Eso lo vamos a unir a la crianza, ¿sí? ¿En qué sentido digo lo vamos a unir? Porque lo primero que tenemos que hacer es comprender el fenómeno psicológico que se genera cuando estamos en cuarentena y a partir de ahí, de tomar conciencia, ir viendo cuáles son las medidas de estilo educativo que vamos a tener para mejorar el nivel de funcionamiento de los chicos. Lo que ya sabemos, y los que estuvieron en el vivo de la semana anterior se enteraron que el trastorno de estrés postraumático se va a incrementar en cuarentena y prácticamente todas las patologías mentales tienen la temática de poder incrementarse en estos periodos. En este estudio se comparó dos grupos de niños, un grupo en donde estaba el grupo experimental, donde estaban viviendo una cuarentena por una gripe equina, ¿sí? Y otro grupo control en donde los niños estaban en vida normal. El 28% de los padres del grupo experimental reportó síntomas de estrés postraumáticos en sus hijos en comparación con el 6% del grupo control. Así que fíjense, ¿por qué se los traigo con números? Porque los números a veces nos ilustran y nos ayudan a la comprensión. Se intensifica el estrés, ¿sí? El estrés postraumático es un síndrome, como vimos en el vivo anterior, es todo un trastorno diagnóstico, pero más allá de esto se nos intensifican los rasgos de estrés en esta situación. Este tiempo de confinamiento va a aumentar la visión de las cualidades humanas, tanto las virtudes, las bondades, la solidaridad y la compasión, como nuestras patologías. Y nuestras dificultades psicológicas, ¿sí? Que ya teníamos, pero que de alguna manera las podíamos acomodar en el día a día de hacer tantas actividades y también las podíamos repartir, podríamos decir. O sea, si estábamos un poco de mal humor, bueno, llevábamos un poco al cole, lo llevábamos un poco al club, lo llevábamos a nuestros trabajos, al mal humor, pero no se quedaba siempre en casa y siempre observándonos. Así que ahora estamos todos a flor de piel con todo lo que somos, cada uno de nosotros. Y lo primero que hace este periodo de cuarentena es llevarnos a tener mayor interioridad, ¿sí? Se intensifican todos nuestros progresos psíquicos, o sea, van a ser mayor vistos. Si nosotros en algún momento podemos conservar la calma, esto se va a ver más.
Si tenemos hobbies y actividades de fluir mental, se va a ver, ¿sí? Y este momento de recogimiento tenemos que tratar de observarnos, ¿sí? De vernos como un observador externo, a ver cómo funcionamos nosotros en el día a día de nuestra vida en estos días. También podemos aumentar la conciencia de las dificultades y situaciones pendientes de resolución. Siempre se da así. O tomás conciencia o negás. A mí no me pasa. ¿Quién dijo que yo grité? Estoy gritando, ¿sí? O sea, o tomás conciencia o negás. Los humanos somos muy complejos y confusos. No hay problema si uno niega un poco y después, al rato, a los días, reflexiona. Por eso hoy vamos a ver cómo va a ser importante generar las oportunidades de dinámica familiar para mostrarle al otro lo que le queremos contar o decir, sin arrogancia, sin creer que nosotros somos perfectos y le marcamos al otro, sea nuestro, digamos, esposo, nuestro hijo, nuestra hija, quien fuese, ¿sí? Vamos a encontrar modelos para poder comunicarle al otro y a nosotros mismos que este rasgo estaría bueno mejorar. O sea que sería que todos tenemos que tener la humildad de reconocer que vamos a tener en estos días mayor visión de las dificultades y situaciones que estaban pendientes de resolución, ¿sí? Se va a notar más, para decirlo fácil, ¿sí? Uno podría decir, ay, qué terrible, pero también podríamos decir, bueno, es oportuno que se note, que se vea cómo soy, qué tengo, cómo despliego mi personalidad, cómo despliego mis relaciones, que se vea a mí y a los otros, y así puedo hacer algo, ¿sí? Nuestra mente tiene la capacidad de verse a sí misma. Esta capacidad se llama mindsight, ¿sí? Podemos observar, ver quiénes somos. Las filosofías y las tradiciones espirituales conducen siempre a un observador externo, ¿sí? Que observe cómo nos comportamos y cómo nos sentimos. Es muy importante potenciar, y esta potenciación de la visión de nosotros mismos lo dan los procesos meditativos, ¿sí? Debemos encontrar nuestro eje y buscarlo para no afectar a las otras personas. Todos tenemos un eje donde nos sentimos un poquito mejor, ¿sí? Donde podemos estar más armónicos, cada uno sabrá cómo. Por ejemplo, yo recién me hice el mate, ¿sí? Y lo tomaré en un rato porque ahora la verdad es que mientras no lo voy a tomar, pero bueno, ese es un eje para mí, ¿sí? O sentarme, no tengo oportunidad de mostrarles, pero estoy sentada en el loto, en Padmasana, en la silla, ¿sí? Este es otro eje. Nosotros tenemos que ir encontrando maneras de sentir ejes que vamos a perder y que nuestra mente tiene que ayudarnos a retomar. Nosotros todos lo perdemos. Esto me calma, pero en un momento lo perdí, ¿sí? No hay problema. Lo que sí tenemos que hacer es volverlo a buscar. Y en estos momentos, para no afectar al resto de la familia, tenemos que saber aislarnos a tiempo, en cuarentena. Aislarnos, y no por coronavirus, aislarnos por estado mental. Obviamente también por coronavirus. Pero aislarnos si ya empezamos a estar un poco nerviosos, un poco sacados, un poco molestos. Y bueno, por ahí es un momento de ir a bañarse. Es un momento de hacer algo de actividad física, es un momento para pedir a algún cuidador, si puedo tener la suerte de compartir la crianza con otro cuidador, de pedirle al otro un poco de ayuda, ¿sí? Hay que detectar esos momentos, son muy oportunos. Bueno, como se imaginan, nuestras relaciones familiares se intensifican, las estamos viviendo todos, y se incrementa el vínculo, ¿sí? Nos vinculamos más, nos vinculamos todo el tiempo, y así tenemos posibilidad de disfrutar o de ver más dificultad y de combinar las dos, porque es así, ¿sí? O sea, por un rato disfrutamos, por un rato nos sentimos qué bueno, qué cómodos que estamos, y por otro lado nos sentimos en dificultad, ¿sí? Esto forma parte de la vida humana y esto no necesita siempre ser atendido, ¿sí? Ni ser patológico, esto es importante, pero si nosotros ya teníamos el diagnóstico de un hijo con un déficit de atención e hiperactividad, con una depresión, con estrés, con trauma, un papá con un estado depresivo, una mamá con un estado, digamos, de estado de ánimo que no puede manejar bien la ansiedad y el estrés, esas dificultades se van a incrementar, ¿sí? Tenemos varios problemas, entonces. Tenemos que enfrentarnos al coronavirus y a todos los rituales que requiere nuestro cuidado y el cuidado de todos.
Tenemos la temática y el estresor del trabajo en casa, los que tenemos la suerte de tener ese tipo de estrés. Yo digo, yo estoy dando ahora las consultas, obviamente como todos en mi casa, en general en mi dormitorio, y bueno, qué bueno que tenemos este estrés, porque significa que tenemos trabajo. Hay gente que no tiene capacidad de resolver en estos pocos días que han pasado una situación de teletrabajo, entonces no tiene trabajo y eso es mucho más estresante, ¿sí? Bueno, las dificultades económicas, las dificultades de cambios y de pérdidas financieras que todos vamos a vivir y las dificultades que me tengo que enfrentar a nosotros y a otros. ¿Y por qué titulo? Porque todo lo que dije ya lo saben y lo estamos viviendo. No digo nada que no sepamos. ¿Por qué lo titulo? Porque hay que nombrarlo. Cuando tenemos hijos, si nosotros tenemos cara de preocupados, si estamos justo delante de la compu y porque tenemos que pagar un montón de cuentas, como todos tenemos que pagar, por ahí viene bien decirle según la edad, no es lo mismo si tiene 3, si tiene 12, si tiene 15, pero tal vez le podemos compartir y decir, mira, la verdad que si me ves esta cara es porque estoy resolviendo qué vamos a pagar, qué puedo dejar pendiente para el otro mes, cómo organizamos. Y mi cara refleja lo que estoy sintiendo, no refleja que me molesta que venís, ¿sí? Miren qué importante la comunicación, ¿sí? Hoy atendí a un paciente que me dice, no, porque resulta que mi mamá estaba ahí trabajando con la compu en la cama de ella y yo no entendí muy bien, ¿sí? El chico tiene 12. No entendí muy bien si estaba trabajando o estaba boludeando con su compu. Tema central. Con la compu, con el celu, hacemos un montón de cosas. Trabajamos, hacemos cosas muy serias, también pagamos las cuentas y también nos relajamos. Entonces, la verdad es que si nosotros no le ponemos una etiqueta de qué estamos haciendo, los otros no lo saben. Entonces, la señora estaba haciendo algo muy importante de su trabajo, pero el nene no lo había comprendido. Entonces le hizo una pregunta y la mamá lo mira diciéndole, en este momento no me podés hablar. Y él me dice, a mí me hizo sentir muy mal porque nunca me lo había explicado. Ese es el gran drama que tenemos los humanos. La mamá tendría que haberle dicho, voy a tener una reunión de trabajo y no podés interrumpirme, ¿sí? Salvo que pase algo urgente. Pero esto es importantísimo comunicarlo, ¿sí? Porque si nosotros comunicamos, tenemos menos posibilidad de disturbio emocional. El chico no se siente mal, ella no se siente molesta porque lo interrumpió. Miren cuántas cosas se mejoran. Bueno, tenemos que apelar a la crianza consciente. ¿Qué significa? Nos pusimos a pensar cómo somos padres. Anterior a eso, nos pusimos a pensar cómo somos personas, cómo somos humanos. La conciencia tiene que ver con esta capacidad mental de vernos a nosotros mismos y de observarnos con objetividad, ¿no? Para decirnos, ay, qué lindo que soy, qué bueno que soy. Yo amo tanto a mis hijos que entonces con eso basta y sobra. No alcanza, ¿eh? El amor nunca alcanza. Ni para los hijos, ni para los maridos, ni para las esposas, ni para los amantes, ¿sí? Se está descubriendo que ni para los amantes. Así que el amor, solo el sentimiento de amor, no alcanza. Después hay que trabajar en la comunicación, en la responsabilidad, en los valores humanos. Miren qué importante. Así que bueno, apelar o buscar la posibilidad de hacernos conscientes de cómo somos padres, de reconocer cómo somos padres, de vernos y de escuchar lo que dicen nuestros hijos. Y si tenemos la suerte de tener hijos de distintas edades, por ahí los más grandes tienen una capacidad de abstracción que te tiran un comentario que viene bien que te lo digan porque es una manera de verte a vos, ¿sí? La cuarentena nos trae entonces estrés, enojo, confusión, temor, frustración, aburrimiento, suministros inadecuados, queremos esto y no lo encontramos, no lo podemos comprar, que puede generar a alguien un factor de estrés, estigma, o sea, no queremos acercarnos a determinada persona porque estornudó, mejor nos alejamos. Y además lo tenemos que hacer para salvarnos y para cuidarnos entre todos a que no se propague todo este virus. E información inadecuada que a veces nos llega y que no entendemos bien, ¿sí? Bueno, y pérdidas financieras. La información va a ser clave para que nosotros podamos comunicar y mitigar el impacto del estrés. Hablar sobre lo que pasa, conversar a todos nuestros hijos, tenemos que contarles en las distintas edades que tengan, qué es lo que está pasando. Y en ese momento de que se lo contamos, y nosotros no sabemos todo, como pasa con la sexualidad,
no necesariamente tenemos que saber todo, tenemos que buscar fuentes para informarnos, pero armar una conversación, no solamente decir estamos en cuarentena, estamos todos encerrados, sino conversar sobre el tema. Comprender, y para los más chiquitos más que nada, ¿vos comprendés qué es lo que está pasando? ¿Sí? Desde los 2 y 3 años, cuando los chicos ya tienen lenguaje externo, cuando pueden dialogar, pueden llegar a tener un momento en donde pueden tener ir desarrollando las funciones intelectuales necesarias para la abstracción de conversar sobre una temática así. Los más chiquititos, ya entre 2 y 3 que están ahí en el desarrollo del lenguaje, les podemos dibujar el coronavirus para que ellos sepan la necesidad de lavarse las manos y que termine el día con ese dibujito ya borrado por tanto jabón, ¿sí? Esto puede ser una manera muy tangible de generar que los chicos puedan comprendernos. Y los grandes, ¿no? Los que pasan los 10, a veces decimos, bueno, ya es grande, ya se enteró, ya sabe. Tendemos a creer que no hay que hablar. Tenemos que hablar, ¿sí? Tenemos que ver si terminaron de comprender y tenemos que lograr que diferencien la cuarentena de vacaciones. Muchos chicos creen que están de vacaciones y eso tiene que ver con la falta de comunicación, ¿sí? Por otro lado, se estudió cuál es la mejor manera de llevar al lenguaje interno, al autodiálogo, qué es la cuarentena y si la cuarentena es voluntaria o nos obligan a hacer cuarentena. Ahí se viene todo un debate filosófico, ¿no? La cuarentena es, de alguna manera, cuando nosotros la sentimos como elección, aunque es un reglamento de los funcionarios de la salud y obviamente del gobierno y de la temática central, es interesante ver que se va acomodando la angustia si nosotros no la sentimos como impuesta y la sentimos como que decidimos y elegimos hacer la cuarentena, ¿sí? El lenguaje, el diálogo interior que nosotros tenemos con nosotros mismos nos va acomodando las emociones. Las emociones provienen de cómo nos hablamos, ¿sí? Y si nosotros nos decimos, no puedo salir a la calle, qué terrible, y cuántos días falta, y qué voy a hacer, ¿sí? Eso nos genera mucha tensión y mucha ansiedad. Si nosotros pensamos, qué bueno que tenemos esta medida de protección, qué bueno que tenemos el alcance del conocimiento médico para llegar a detectar que esta es una manera de protegernos. Miren qué distinto nos podemos hablar a nosotros mismos. Y a los más chiquititos, si les vamos explicando que estamos eligiendo entre todos hacer este comportamiento de cuarentena, ellos se lo van a tomar con mucho más calma y con más responsabilidad. A los nenes les encanta portarse bien y quieren portarse bien. Entonces, si nosotros los ayudamos a que comprendan qué importante el valor de ellos, ¿sí? De contribuir en el mundo, a quedarse en casa, para cuidar a los abuelos, para lograr que no se propague el virus, eso los va a hacer sentirse responsables, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo que siempre las medidas de distracción, en donde convocamos a la disciplina saludable y al orgullo del otro de hacer las cosas, es crecer realmente como familia y no quedarnos con la ridiculez del castigo, te saco la Play, que realmente ya caducó totalmente. O sea, los chicos ya están más allá del bien y del mal, con te saco el cel, te saco la Play, y ahí sí se ve la falta de, digamos, de creatividad de los papás, de que realmente no sabemos a veces qué hacer. Y ahora vamos a ir viendo qué tenemos que hacer, ¿sí? Pero elegir es una situación diferente a que nos impongan, ¿sí? La elección, esta elección altruista de autoaislamiento, nos genera una ayuda porque nos hace sentir mucho más importantes a nosotros mismos, que nosotros estamos contribuyendo entre todos a que la cosa mejore, ¿sí? Si sentimos que decidimos y elegimos, nos vamos a sentir mejor y esas palabras nos van a ayudar a considerar que no nos imponen a la fuerza lo que debemos hacer. Los criterios psicológicos, para nosotros encontrar la manera de calmarnos, tenemos que sentir que somos libres. Y las personas que han tenido, como Víctor Frank, situaciones extremas en donde realmente le cortaron toda la posibilidad de ser libre, imaginaban la libertad mental de ver qué pensaban y qué sentían para sentirse en alguna medida acomodados. Fíjense
qué interesante el concepto de libertad, porque la libertad no pasa solo por la libertad conductual, pasa por la libertad de que vos te sientas libre pensando, porque nadie va a imponer lo que vos pensás, ¿sí? Así que ahí podemos contribuir, ¿sí? No pueden salir a la calle y listo, y vamos a ver, bueno, no estamos decidiendo entre todos no salir, ¿sí? Esto es un movimiento mundial, nos estamos cuidando entre todos, fíjense qué diferente. Y aumentan, como se imaginan, todos los signos de depresión y de cambios en el comportamiento. La cuarentena se complejiza en el impacto psicológico después de los 9 o 10 días, así que nosotros ya estamos en la complejidad psicológica, ¿sí? Por eso es interesante ir midiendo, y no sé si les pasó notar algún cambio en el ánimo después de la segunda, digamos, momento en donde el presidente determina que vamos a continuar la cuarentena. Esos días hubo bastante gente que se desestabilizó, ¿sí? Por la continuidad, por el enterarte de la continuidad. Entonces ya tenemos que saber, sin molestarnos demasiado, para la persona que tenga la suerte y casualidad, porque también es un poco la genética y la mente que se te gestionó de ser más sano en su familia, va a tener que saber que se van a aumentar las patologías mentales de los que no son tan sanos. Lo tiene que dar como un hecho, ¿sí? Sí, no lo tiene que cuestionar. ¿Por qué pasa? Tiene que dar como un hecho. Van a ver que se va acomodando mejor si uno lo considera como algo que sucede, ¿sí? La duración más larga se asocia con peor salud mental, así que bueno, por eso es tan importante ir comprendiendo cuánto debería durar y aumentaría la potencialidad de síndrome de estrés, de enojo y conductas de evitación. Por eso es tan interesante que los planteamientos que se hacen interdisciplinarios sobre la necesidad de la cuarentena se tiene también muy en cuenta todos los impactos sociológicos, fisiológicos, económicos que van a generar, ¿sí? Así que si llegamos a esa medida es porque es lo mejor, ¿sí? Y ahora vamos a ir viendo qué nos va pasando cuando se nos pierde el eje, por ejemplo, de la rutina, ¿sí? Al tener horarios más flexibles o los chicos tienen consultas, clases virtuales, el horario se va flexibilizando y vamos a una tendencia de perder las rutinas, y perder las rutinas es aumentar nuestra insanidad mental, ¿sí? Otro factor interesante que está pasando es que se reduce el contacto social y físico, con lo cual aumentan también los niveles de estrés, porque los humanos somos muy sociales, necesitamos estar con otros, ¿sí? El rol parental obviamente se incrementa porque debemos estar lo más saludable que esté a nuestro alcance, ¿sí? Para guiar a los niños y a los jóvenes. Y agrego jóvenes adrede porque en realidad a veces se tiende a pensar, bueno, un papá hoy me decía, pero mi hijo ya tiene barba, ¿sí? Y bueno, el hijo tiene 17, sí, es verdad que tiene barba, pero es un joven, ¿sí? Y requiere una organización y un ordenamiento en un momento en donde está cursando el último año secundario, está bastante perdido porque no sabe muy bien qué hacer, ¿sí? Y obviamente la cuarentena le aumenta un poquito más todas esas características. Así que es importante que si nosotros como padres no podemos portar toda la salud mental como quisiéramos, no la podemos ir y comprar, si no la haríamos, sí podemos decirle a nuestros hijos cuáles son nuestras limitaciones, ¿sí? Por ejemplo, si me ves muy nerviosa sería un momento oportuno para que no me hables, ¿sí? En algunos momentos me voy a aislar porque no aguanto la dinámica de cómo se está dando todo, ¿sí? Y también a nuestra pareja. Cuando nosotros ponemos palabras a todo esto, la otra persona puede comprender algo mejor lo que está pasando. Por eso nosotros creemos, no solo Psicoeducar, todos los profesionales de la salud mental mundial están considerando que las personas con patología mental tienen que continuar sus tratamientos en modalidad virtual de alguna manera. Obviamente todos sabrán que la especificidad del trastorno y de la dificultad amerita a que se piense cómo, a veces con los propios pacientes, a veces con orientación a los familiares, pero no hay que quedarse, bueno, estamos en cuarentena, listo, ya está, no le damos atención en salud mental. No, al contrario, se lo damos y más, y la buscamos, ¿sí?
Reducir el aburrimiento mejora la comunicación personal con quien compartimos la cuarentena y virtual por redes. Hay que trabajar en reducir el aburrimiento. El aburrimiento es una potencialidad creativa, o sea, es una oportunidad para descubrir qué queremos hacer, que realmente no está tan mal sentirlo, y más para los chicos. Pero en estos estados, en estos momentos, si un chico de 8 años pasa 5 horas aburrido, puede ser que potencie su peor comportamiento. Entonces, nosotros, en la medida en que podemos, como padres, ayudar a reducir el aburrimiento, puede ayudar bastante a que se sienta mejor. Piensen que cuando nosotros tenemos algo para hacer, la probabilidad de mal comportamiento desciende en todos, niños y adultos. Nos vamos a sentir mejor y vamos a actuar mejor, ¿sí? Si tenemos un proyecto, algo para ir haciendo. En el día a día, puede ser una comida que se nos ocurrió, no tiene que ser un macro proyecto, porque ahora la verdad que está todo tan difícil que un macro proyecto no va a poder armar. Pero por ahí puede pensar en escribir algo que le gusta, en seguir con unos cuentos que estaba leyendo, no sé, en tejer. Eso lo van encontrando. Y a los nenes les podemos generar propuestas o los podemos invitar, por ejemplo, a cocinar, ¿sí? Desde los 4 y 5 años se pueden ir armando modelos de hacer algo juntos en la cocina. Los chicos en esos momentos se sienten muy importantes y empiezan a encontrar unas maneras de estar muy saludables porque se los está convocando. A veces, sin ir más lejos, para un nene hiperactivo que te está dando vuelta a la casa, decirle, me pones por favor los broches todos juntitos acá, y vos que sos tan bueno para hacer esto, además separame los rojos de los azules. O sea, miren cómo tenemos que estar creativos, todo el tiempo tenemos que ver qué le vamos a pedir. Pero en la medida en que nosotros convocamos al niño a que sea un niño responsable de su vida, en general tiende a querer portarse mejor, ¿sí? Los trabajadores sanitarios y todos los que están en la línea de fuego requieren una atención especial. ¿Y esto por qué lo cuento o lo digo? Primero, para contarles que estoy preparando una posible disertación para autocuidado de los médicos y de los enfermeros. Pero más allá de eso, para contarles, por si quieren conectarse, más allá de eso, lo más interesante e importante es que si en casa tenemos a mamá o a papá, o a un hijo grande que es enfermero o es médico, vamos a tener que tener un cuidado especial con ellos, vamos a saber que van a venir sobrecargados de tensión extra y vamos a tener que ir combinando cuál es la mejor manera de ir acompañando en lo que están sintiendo, ¿sí? A veces puede ser sentarnos a hacer un mate y escucharlos. Hay quienes te dicen, no, directamente me quiero bañar. ¿Sí? ¿Listo? ¿Sí? Hay que ir encontrando las maneras. Y esto es importante en el diálogo, porque nosotros le podemos preguntar a nuestro, familiar sanitario, ¿cómo sería la mejor manera en que te puedo ayudar? Algunos te dicen, no me hables porque en esos momentos no quiero hablar. Bueno, ok, esa es mi manera de contribuir. Otros te dicen, por favor, pregúntame cómo fue el día. ¿Sí? Todo depende del estilo, de la personalidad, de la historia de vida, depende de tantas cosas, pero es muy importante que se los preguntemos y que no los invadamos si no quieren hablar, que los escuchemos si quieren hablar, ¿sí? Eso es fundamental. Lo que ellos vayan a contar, nosotros no se lo podemos resolver y lo único que podemos hacer es tener la empatía de sentir lo que nos están contando. Ellos tampoco están esperando que nosotros se lo resolvamos. ¿Sí? Cuando uno cuenta cómo se siente, no espera que el otro se lo resuelva, cuenta. ¿Sí? Esto ya es un montón y alivia, calma que el otro te escuche. ¿Sí? El altruismo es mejor que la compulsión, o sea, cuando nos volvemos demasiado preocupados, demasiados atentos, cuando estamos demasiado, queriendo que todo esté simétrico, nos lavamos las manos más de la cuenta de lo que ya nos tenemos que lavar, por ahí es momento oportuno para empezar a desarrollar un estado de estar más altruista. ¿Qué puedo hacer por otros? En vez de quedarme dando vuelta en mí, ¿sí? Cuando estoy con síntomas de pánico, cuando pienso qué voy a hacer con la relación de pareja, que hoy se nota todavía más
las mejoras, las deficiencias, cómo nos llevamos, se nota todo, se nota realmente todo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y bueno, y no sé, por ahí no es el momento para... Por ahí, ¿por qué? Porque das vuelta en una sensación y una situación que no la vas a poder resolver, y menos en estos días. Entonces, por ahí viene bien decir, ¿y en qué puedo ayudar a los demás? ¿A quién puedo ayudar? ¿Qué aporte puedo dar? Cada uno puede dar un aporte, ¿eh? O sea... Por ejemplo, ¿no? Una mamá que nosotros estamos atendiendo en Psicoeducar es muy buena tejiendo y bueno, se enganchó en poder dar clase de tejido, ¿sí? Para otros. Esto puede ser menor para el que está en la línea de fuego, pero por ahí es una calma para esta señora y es una calma para una enfermera que para encontrar la calma se pone el video y trata de sacar el punto del crochet. ¿Vieron? Cómo todos podemos contribuir, ¿sí? Nuestros niños necesitan saber y comprender. Y una de las preguntas centrales, eje fundamental para buenas relaciones familiares y para que todos nos sintamos mejor, ¿cómo te sentís? Palabra clave, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? No impongamos que el otro esté bien, no digamos, estás bien, ¿no? Terminaste todo, ¿no? No estemos siempre atrás de las necesidades básicas de decir, terminaste la tarea, pudiste hacer, me acuerdo, mi hijo más grande, ahora está lejos, pero cuando era chico, tenía 9, muy hiperactivo, Fede, me dijo un día, con muy buen tino y buena razón, mamá, yo no soy una mochila ni un cuaderno de comunicaciones, ¿sí? Seguramente, tenía 9 años, seguramente para mí estaba reducido, lamentablemente, en mi día a día y en la locura de la vida, estaba reducido a preguntarle, ni bien salía del colegio, ¿qué tal? ¿Cómo están las notas? ¿Qué va? Seguramente no me podía conectar de otra manera. Me quedó y dije, wow, debe ser así. Él lo está sintiendo así. Y yo también lo estoy sintiendo así. ¿Qué hago con esto? O sea, bueno, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo podemos sentirnos mejor? Porque cuando uno abre la línea, acá no podemos, porque sería eterna esta transmisión en vivo, pero yo les pregunto a cada uno de ustedes cómo se sienten ahora. Alguno va a decir más o menos, otro va a decir un poco energético, otro va a decir un poco depre, un poco triste. O sea, vamos a alargar cosas. Y yo también, ¿eh? Cada uno va a decir algo. ¿Cómo podemos sentirnos mejor? Para un diálogo con nuestros hijos puede ayudar, y más en este momento, porque ¿cuáles son las maneras, qué recursos podemos tener para sentirnos mejor con lo que hay? ¿Sí? Y te cuento cómo me siento yo. Fundamental que nosotros le contemos a nuestros hijos cómo nos sentimos. ¿Sí? Te explico mis problemas en el momento oportuno y con la edad oportuna. Obviamente, si tiene 20 es una cosa, si tiene 3 es otra, y si tiene 5 es otra, y si tiene 8 es otra. Pero tenemos que hablar, ¿sí?, de lo que nos pasa. Si nosotros nunca le contamos nuestras intimidades a nuestros hijos, ¿por qué nuestros hijos nos van a contar a nosotros? ¿Se pusieron a pensar en eso? Así que conversen. Y por ahí lo que es contable, por ejemplo, yo puedo decir, uy, hoy tengo muchos pacientes, por ejemplo, el otro día yo me pasé de raya, por decirlo así, atendí 5 consultas seguidas virtuales. Las consultas virtuales son espectacularmente buenas, pero son muy intensas porque nosotros atendemos niños. Atender un niño a nivel virtual requiere un nivel de complejidad mayor, los recursos de ese momento, tratar de sostener, los nenes que te van mostrando la casa, o sea, un nivel energético muy alto. Entonces ya me di cuenta y bueno, eso lo comenté con mi familia, les digo, uy, la verdad es que 5 seguidas no, tengo que hacer 2, tengo que parar, tengo que hacer yo en el medio, que es lo que a mí me calma, después tengo que hacer otra consulta. Bueno, esos comentarios que nosotros podemos ir haciendo, ¿sí?, ayudan a que nuestra familia sepa los estados internos que tenemos. Si nosotros sabemos el estado interno del otro, el otro también se va a sentir en capacidad de poder contarnos. Vieron que la típica de los padres es decir, que a todos nos ha pasado, salen del cole o termina el día y te dicen, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, y listo, y no se puede hablar más de nada. Bueno, también es porque los padres no hablamos con ellos. Bueno, ¿qué necesitan los niños? Rutinas. Con orden flexible, pero rutinas, horarios, ¿sí? Tenemos que sostenernos en las rutinas, las podemos flexibilizar, tal vez puede ser el que no... La verdad es que yo estoy viendo mejor nivel de funcionamiento
educativo y de rutinas en las familias que los hijos tienen clases virtuales con horarios, ¿sí? Los que no tienen clases virtuales con horarios, está mucho más desorganizadas las familias. Así que si tenemos la suerte de tener niños escolarizados con horarios, mejor. Y si no, vamos a tener que ir generándolos nosotros. Sí podemos ser flexibles, porque por ahí el adolescente tiende a dormir por regla básica 10 horas, 9, 10 horas. Entonces por ahí se levanta a las 9, 9 y media, por ejemplo, o a las 10. Bueno, ahí nos podemos flexibilizar. Pero tenemos que organizar a qué hora prox se tiene que levantar y a qué hora prox se tiene que acostar. Y lo vamos a tener que charlar con ellos, ¿sí? Pocas rutinas, pero seguras. Esto es lo importante en estos días, que logres esto. Pocas tareas a realizar, tareas cotidianas. Otro, digamos, trabajo que nos trajo la cuarentena es que todos tenemos que hacer todos. Y está bueno, está bueno. Yo descubrí cosas de mi casa que por ahí, ordené cosas que no había hecho, ¿sí? Me di cuenta que había algunos estantes, que se podía cambiar algo de la rutina de limpieza cotidiana. Entonces empezar a convocar a nuestros hijos a decir, los miércoles vamos a lavar los baños, tu tarea diaria es tender la cama, vos a otro hijo le podemos decir, vos vas a tener que lavar los platos todos los días. Esto es muy importante, apelando a lo mejor de ellos y buscando las mejores capacidades que tienen, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un hijo muy hiperactivo, muy que se mueve, tal vez la tarea de recoger la mesa puede ser muy oportuna. Por ahí otro hijo, otra hija tengan más tareas de doblar la ropa, de acomodar. Tenemos que ir descubriendo cuáles son las habilidades de nuestro hijo para ir intensificándoselas. No justo mandarle a hacer una tarea por ejemplo, me vino justo a la luz. Hice una entrevista a padres, el nene tiene un trastorno hiperactivo intensísimo, con un trastorno negativista desafiante, tiene 9 años, y el papá, pobre, desesperado, en el medio de todo este lío, le dice, ¿qué le dice? Guardame los huevos en la heladera, justo los huevos. Obviamente, como se imaginan, 4 huevos fueron al piso. El papá empezó a gritar, el nene empezó a querer limpiar y el papá le dijo, no, porque cada vez lo haces peor, ¿sí? Y ahí no va, justo los huevos. Y mira, si es hiperactivo, se mueve tanto, nunca quiere hacer nada, si vos le mandás a hacer algo que se va a caer, es muy probable, porque hasta los que somos más obsesivos y detallistas se nos pueden caer, imagínense a un nene con esas características. Entonces el papá no se dio cuenta, pero yo lo apelo ayudando a decir, por ahí eran los paquetes de las galletitas, lo que tenía que repartir o acomodar o limpiar, ¿sí? Y después el lenguaje, esto de, uy, nunca haces nada bien, error dramático, ¿sí? Esto te salió mal, ¿sí? Bueno, se cayeron los huevos, seguramente sos muy bueno para limpiar todo este lío que se armó, un poco por tu estilo y un poco por la circunstancia vital también, porque en la vida se pueden caer cosas, ¿sí? Fíjense qué importante, ahí educamos y ahí disciplinamos, ¿sí? Conservar las horas de sueño, hablar con los chicos sobre la higiene del sueño, contarles qué pasa cuando dormimos, que mientras dormimos nos reparamos y crecemos, que se organizan mejor nuestras células, ¿sí? Y que juntamos la energía suficiente para los más chiquitos, para nuestro buen humor, para las tareas, para jugar a lo que queremos. Es importante que nosotros se los expliquemos, porque si no, los nenes que son más movedizos y que son más desobedientes, te dicen, yo no quiero dormir, ¿sí? Yo no quiero dormir. Entonces, nuestra tarea como papás no es necesariamente obligarlo a decirle, vas a dormir porque yo te lo impongo, ¿sí? Sino decirle, mira, esto no es algo que querramos o no, forma parte de nuestra fisiología, forma parte de nuestra naturaleza, todos dormimos, ¿sí? Tenemos que dormir. Miren qué distinto cambia el modo de conversar con ellos sobre esta temática. Alimentación adecuada y variada, cuanto más variada mejor, cuanto más variada y con más colores esté el plato y los distintos platos del día, mejor. Estos pueden ser días muy adecuados para que los chicos prueben nuevas verduras, formas distintas de presentar la verdura. Por ejemplo, yo el otro día hice, es malísima para cocinar, pero
trato de hacer las cosas, hice milanesas de calabaza y como yo soy vegetariana, a mi familia no le gustan tanto los vegetales, dije, bueno, voy a hacer milanesas de calabaza y funcionó, y anduvo, les gustó mucho más. Entonces, encontrar una manera variada, ¿sí? Variada, que por ahí ahora tenemos un poquito más de tiempo. Convocar a los chicos a cocinar, no importa si se ensucia, eso es un detalle. La felicidad no pasa porque esté todo limpio, ¿eh? O sea, si está todo limpio, porque estamos así, duritos y no hacemos nada. Entonces, bueno, vamos, hagámoslo, busca un postre, ¿qué te gustaría hacer? Combinemos alimentos. En realidad, el proceso de ir cocinando de niño genera realmente un estado de integración con lo que es la alimentación mucho más saludable, y además de ir apropiándose en la temprana edad de todo lo que se va a tener que hacer durante toda la vida, ¿sí? O sea, toda la vida vamos a tener que tender la cama o buscar a alguien que la atienda, toda la vida vamos a tener que portarnos alimento, toda la vida vamos a tener que dormir, y no tenemos que esperar que nuestros hijos tengan 20 años para darle el título de que se volvieron grandes y entonces tienen que hacer todo, porque así no va a andar, ¿sí? Así generan que nosotros tengamos más trabajo de pacientes, y nos gustaría también mechar con otro tipo de trabajo como esto, que es una charla abierta. Limitar la tecnología, fundamental. Todos los horarios y las rutinas tendrían que ir gestionando a que nosotros le digamos a los chicos, en algún momento vas a tener que dejar de jugar a la Play, cuántas son las horas esperables para jugar al juego tecnológico, no más de 2 o 3 por día en épocas como la que tenemos hoy, no puede ser más. ¿Por qué? Porque produce un daño a tu cerebro, ¿sí? Y ahí te vamos a ir ayudando, no es que te vamos si vamos a tener que tomar la decisión dramática, porque es extrema, de sacar los cables o de guardar la Play arriba del placar, y si nuestro hijo ya es más grande, vamos a tener que conversar con ese hijo por qué estamos haciendo eso, no hacerlo y listo. Mirá, esto es como si yo te diría, yo voy a comprar menos chocolates o voy a poner chocolates en otro lado para que no te los comas todo, pero vamos a ir trabajando a que esto lo puedas lograr vos. Lo hago para ayudarte, soy de tu equipo, no es que lo hago para castigarte, ¿sí? El castigo no funciona ni para el padre ni para el hijo, ¿sí? Convocar a hacer, digamos, cuestiones interesantes con las redes y con YouTube y con Internet. Hoy, si tenemos la suerte de tener bien el Wi-Fi durante el día, la verdad es que por ahí el día, si es un día domingo, por ejemplo, que uno no puede salir absolutamente a ningún lado, por ahí es un día como para explorar algo, y a veces la manera de explorar que podemos tener es mirando un video de YouTube, de un postre o de un instrumento que queremos tocar o de un punto de tejido, lo que fuese. Entonces, o de un nuevo idioma que queremos aprender. Entonces podemos ayudar a que nuestros hijos tengan un basamento de usar la tecnología, pero para crecer, para que ellos puedan usar la tecnología y que no la tecnología los use a ellos, ¿sí? Miren qué importante y qué diferente se puede plantear. Y a veces en eso los podemos ir convocando a que vayan. Ayudar a que comprendan que no son vacaciones. Esto es fundamental. Primero porque además tenemos que ayudarlos a encontrar el nivel de empatía y de compasión con el mundo y con la gente que está viviendo dramas mucho más altos que los que estamos viviendo la situación de cuarentena, pero en muy buen modo, ¿sí? Entonces tenemos que tener esta capacidad. Educar con afecto y oportunidad, expresar todo nuestro amor, decir que los queremos, fundamental. Compartir actividades más allá del comportamiento problemático del día. ¿Sí? A mí en las consultas los padres me dicen, no, yo no juego con él o con ella porque ¿sabes cómo se porta? ¿Y qué tiene que ver? O sea, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Sí? ¿Cuál es el problema que se haya portado mal? ¿En ningún momento del día jugás? ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que ayudar a que nuestros hijos puedan sentirse queridos, y para poder sentirse queridos hay que acercarse, ¿sí? Así que en un momento del día, obviamente, terminó de portarse mal, hizo un berrinche tremendo, no voy a decir trae el ludo que jugamos juntos o trae las cartas. Por ahí hay que buscar la distancia, la indiferencia afectiva, hay que mandarlo a bañar, hay que darle alguna disciplina de organización de lo que hizo, si tiró algo lo tendrá que recoger. Pero después de 6 horas, ¿sí? ¿Qué tal si jugamos al ludo? Puede andar, ¿sí? Disciplinar no es castigar, ¿sí?
es permitir el desarrollo de conductas saludables con guías oportunas para conducirse bien. Los padres tenemos que ser promotores del buen comportamiento y tenemos que ir guiando, ayudando a que los chicos se porten bien. Ofrecer la posibilidad de portarse bien, ofrecer la posibilidad. ¿Sí? Esto que yo les comentaba, más que nada para los nenes con trastorno de comportamiento, si los nenes son muy movidos, buscar la oportunidad de portarse bien es, si tiene 4 años y están con la compu y están, por ejemplo, con un florero y toca absolutamente todo, hay mucha posibilidad de que se porte mal. Entonces, por ahí buscar la posibilidad de acomodar el ambiente, buscar la posibilidad de que haya menos peligros de que toque y los tire. Compartir media hora atentos y conectados. Media hora, si ustedes logran compartir con sus hijos media hora por día y estando atentos y conectados, van a lograr que los psicólogos no tengamos trabajo. Eso sería bárbaro, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa media hora, esos 20 minutos de conexión son realmente un mundo para la expresión. No, por ahí no lo vamos a poder hacer todos los días, ¿sí? Por ahí lo vamos a hacer cada 2 o 3 días, pero con eso alcanzaría. Tendríamos que hacer por lo menos, si tenemos que contabilizar el tiempo, 3 veces a la semana de una conexión. Si tenemos más hijos, si tenemos 5 hijos, 6 hijos, haremos cada 2 días, cada 3 días con algún hijo o agruparemos, pero hay que tratar de hacerlo. Y mirar a los ojos a nuestros hijos. Mirarlos a los ojos implica realmente un nivel de conexión que a veces en el día a día y por las rutinas y por la situación tan compleja que vivimos, puede que estemos hablando sin dirigir la mirada. Si nosotros los miramos, ¿qué genera la mirada? Calma, ¿sí? Ya el hecho de que nos estamos mirando nos vamos calmando, ¿sí? Y obviamente una mirada de descubrimiento, de querer escuchar al otro, no de querer juzgarlo, ¿sí? No es que te miro para ver todo lo malo que hiciste. Te miro para charlar con vos cómo estás, ¿sí? Miren qué importante. Así que bueno, un poco esa era la idea de hoy, ser presentes siendo padres, estando atentos a lo que hacemos, reconocer que nos podemos equivocar y conectarnos con todo, también con las posibles equivocaciones, ¿sí? Bueno, ha sido un gusto como siempre. Espero que les sirva toda esta disertación y espero comentarios. Un beso grande para todos y que pasemos lindo estos días lo mejor que podamos.